Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que, como dice nuestro título, parece haber sido escrita en las estrellas y destinada a perdurar en el tiempo. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande, una pareja cuyo amor ha capturado los corazones de muchísimos, y que para muchos de nosotros representa ese tipo de conexión que sinceramente deseamos que siempre viva. Si eres fan de las historias que te hacen creer en el amor eterno, o simplemente te gusta conocer los detalles jugosos detrás de las relaciones que vemos en pantalla, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos perdamos en los detalles, te recuerdo, si aún no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal. Tenemos contenido súper interesante semana tras semana, y no querrás perderte nada de lo que preparamos para ti. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que te avisemos de cada nuevo vídeo. Vamos a empezar. Kerem y Hande. El nombre evoca inmediatamente una conexión especial, una química palpable que traspasa la pantalla. Para quienes no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y talentosos de su generación, y juntos protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como El juego del destino, o Llaman a mi puerta. Esta serie no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que conquistó audiencias en muchísimos países alrededor del mundo, y gran parte de ese éxito, seamos honestos, se debió a la increíble dinámica entre Kerem y Hande. Pero más allá de la ficción, su historia y su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en tema de conversación, de especulación y, para muchos, de admiración. Desde el momento en que se anunció su participación en Sen Kalkam, las expectativas eran altísimas. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su estilo desenfadado, y Hande Erçel, admirada por su belleza natural y su talento para interpretar roles complejos, prometían ser una dupla explosiva. Y vaya que cumplieron. La serie nos presentó la historia de Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta que pierde una beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. En busca de venganza y justicia, Eda se acerca a Serkan, y lo que comienza como un plan maquiavélico, poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo. Lo fascinante de la relación de Kerem y Hande, tanto en la serie como en la vida real, es cómo esa línea entre la ficción y la realidad se fue difuminando de una manera espectacular. Al principio, claro, todo era parte de la actuación. La química entre ellos era innegable, esos miradas cómplices, las sonrisas espontáneas, la forma en que se complementaban a la perfección en cada escena. Parecía que realmente se conocían de toda la vida, que sus personajes, Eda y Serkan, eran extensiones de sus propias personalidades. Los fans se volcaron a la serie y rápidamente la pareja ficticia empezó a generar su propia fanbase separada, pidiendo a gritos que esa conexión en pantalla se tradujera en algo real. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque después de meses de rumores, de fotografías filtradas, de encuentros casuales y de comentarios ambiguos, Kerem y Hande confirmaron su relación. Y la reacción fue, como era de esperarse, masiva. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se hicieron eco. Los fans estaban eufóricos. Era como si su amor fuera un regalo para todos los que habíamos seguido su historia en la serie. Y es que, ¿quién no quiere ver a sus parejas favoritas de la pantalla tener un final feliz también en la vida real? Lo que hizo que su relación fuera tan especial y resonara tanto, fue la autenticidad que proyectaban. No era una pareja que se escondiera, ni que viviera en un constante juego de estamos o no estamos. Cuando confirmaron su noviazgo, lo hicieron de una manera que se sentía genuina y sincera. Se les veía felices disfrutando de su tiempo juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Las fotografías y vídeos que compartían mostraban una complicidad y una ternura que iban más allá de lo superficial. Vimos a Hande en los eventos de Kerem, y a Kerem apoyando los proyectos de Hande. Se mostraban como un equipo y eso, para muchos, era inspirador. Además, ambos son artistas con trayectorias sólidas. Kerem Bürsin, con una formación en Estados Unidos y una carrera que ha ido creciendo con cada proyecto, es conocido por su dedicación y su profesionalismo. Hande Erçel, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, demostrando su versatilidad en diferentes géneros. La unión de dos talentos tan prominentes, que además parecían complementarse a nivel personal, generó un interés que trascendió las fronteras del entretenimiento. Pero, como en toda historia de amor, también hubo sus altibajos. La fama, la presión mediática.
Las constantes especulaciones, todo eso puede ser un gran desafío para cualquier relación. Y aunque Kerem y Ande parecían manejarlo con una gracia admirable, inevitablemente surgieron momentos de duda y de cuestionamiento. Los rumores de rupturas, de celos, de incompatibilidades, son parte del menú cuando se es una pareja tan expuesta. Sin embargo, ellos solían mantener un frente unido, mostrando una fortaleza que les permitía superar las adversidades. Y aquí es donde entra el título que tanto nos gusta, el amor que siempre vivirá. ¿Por qué pensamos que su amor tiene ese potencial de perdurar? En primer lugar, porque se construyó sobre una base sólida de admiración mutua y respeto profesional. Trabajar juntos en un proyecto tan intenso como una serie diaria, con largas horas de grabación y mucha presión, puede ser muy estresante. Sin embargo, la forma en que se apoyaban, la forma en que se celebraban los éxitos del otro, demostraba un nivel de conexión que va más allá de la atracción física. En segundo lugar, su juventud y su energía les permitían vivir esta etapa de su relación con una intensidad y una pasión que son propias de la edad, pero que además estaban canalizadas hacia un crecimiento personal y profesional. Ambos estaban en un momento de sus carreras en el que podían permitirse explorar y experimentar, y lo hicieron juntos. No se sentía como una relación estancada, sino como un viaje compartido. Un punto clave para entender la longevidad de su amor, o al menos la percepción de ella, es la forma en que construyeron su marca personal, tanto individualmente como en pareja. Sus seguidores no solo los veían como actores, sino como personas. Compartían momentos de su vida cotidiana, mostraban sus intereses, sus viajes, sus amistades. Esto creó un vínculo emocional con su audiencia que iba mucho más allá de los personajes que interpretaban. Sentíamos que conocíamos a Kerem y Ande, y eso hacía que su historia de amor fuera más cercana y relatable. Además, su compromiso con causas sociales y su empatía hacia los demás también los hizo figuras admirables. Cuando ocurrieron eventos importantes, como los terremotos en Turquía, vimos a Kerem y Ande movilizarse, recaudar fondos y mostrar su solidaridad. Esto los humanizó aún más y reforzó la idea de que eran personas con valores sólidos, y que ese amor que se profesaban era también un reflejo de su buen corazón. La forma en que se expresaban públicamente su amor también era notable. No caían en la ostentación excesiva, pero tampoco evitaban mostrarse cariñosos. Un tuit, una publicación en Instagram, un comentario en una foto, todo lo hacían con un toque de dulzura y autenticidad que conquistaba. Esos pequeños gestos, que para muchos serían insignificantes, para sus seguidores se convertían en confirmaciones de que su amor era real y profundo. Y hablando de profundidad, es importante recordar que detrás de las sonrisas y las apariencias perfectas, hay personas reales con sus propias luchas y sus propias evoluciones. La capacidad de adaptarse, de crecer juntos y de superar los desafíos que la vida les presentaba, es fundamental para la longevidad de cualquier relación. Si bien no tenemos acceso a todos los detalles de su vida privada, la forma en que se mostraban al público sugería una comunicación abierta y un deseo mutuo de hacer que las cosas funcionaran. Otro aspecto que contribuyó a la narrativa de un amor que perdura, es la forma en que manejaron los rumores de separación o de crisis. En lugar de alimentar las especulaciones, solían responder con unidad, con gestos de apoyo mutuo, o simplemente con un silencio elocuente que dejaba claro que su relación estaba por encima de los dimes y diretes. Esta fortaleza ante la adversidad externa es un sello distintivo de las relaciones que tienen un futuro prometedor. Ahora bien, es crucial recordar que, como espectadores, a menudo idealizamos las relaciones que vemos. Kerem y Ande, como cualquier otra pareja, tienen sus propios desafíos y su propia intimidad. Nuestro papel como fans es admirar su talento, disfrutar de su conexión y desearles lo mejor, pero sin olvidar que su vida privada es suya. Sin embargo, el título El amor que siempre vivirá no solo se refiere a la duración de su relación en el tiempo, sino a la huella que ha dejado en sus seguidores, a la inspiración que han brindado y a la esperanza que han sembrado en todos nosotros sobre la posibilidad de un amor verdadero y duradero. Piensen en todas las parejas de la historia del cine y la televisión que se han convertido en íconos. A menudo el encanto de estas parejas reside en la química innegable que comparten y en cómo esa química se traduce en una conexión emocional que trasciende la pantalla. Kerem y Ande sin duda han logrado eso. Han creado una narrativa de amor que resuena en millones de personas, y esa resonancia es, en sí misma, una forma de inmortalidad. Y el hecho de que sigamos hablando de ellos, de que sigamos deseándolo mejor para su relación, es una prueba de que su historia ha dejado una marca.
Ya sea que su relación siga fuerte en el futuro o que tomen caminos diferentes, el impacto que han tenido en sus seguidores y en la industria del entretenimiento es innegable. Su amor, en ese sentido, ya ha vivido y seguirá viviendo en los recuerdos y en las inspiraciones que han generado. Han demostrado que la autenticidad, la complicidad y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir una relación sólida, tanto en la ficción como en la vida real. Y es esa autenticidad la que probablemente nos ha enamorado a tantos de ellos y ha hecho que sintamos que su amor tiene ese potencial de perdurar, de ser un ejemplo, de ser ese amor que soñamos, siempre vivirá. Así que para resumir un poco, hemos explorado la increíble conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la ficción de Senkal Kapm como en su relación personal. Hemos hablado de cómo su química en pantalla se tradujo en una confirmación de su amor en la vida real, y de cómo esa autenticidad y ese apoyo mutuo han sido clave para que su historia resuene tan fuerte entre sus seguidores. Hemos analizado los factores que contribuyen a la percepción de un amor que perdura, como la admiración mutua, el respeto profesional, la energía juvenil canalizada hacia el crecimiento y la construcción de una marca personal sólida. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre cómo, independientemente de los giros que pueda tomar la vida, el impacto de su relación en sus fans y la inspiración que han brindado, aseguran que su historia, de alguna manera, siempre vivirá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Kerem y Hande. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande y sobre su relación. ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Creen que su amor tiene el potencial de durar para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustó el contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande, o de las historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más historias interesantes preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.